La idea de esta primera ponencia era situar un poco el marco del debate, de lo que nos queda a lo largo del día, que es hablar precisamente de ese aspecto fundamental del medio rural, que es pues, el declive poblacional, la necesidad de revitalización de nuestros territorios, la necesidad de construir medio rural vivo con gente, con personas, y situar ese debate, bueno, pues con algunos números, algunos datos que nos sirvan de reflexión global. Esa era la idea de esta primera ponencia. Yo creo que, además de los datos, que voy a tratar de que sean como muy breves y muy visuales, sí que me parecía importante ir destacando algunas ideas que nos pueden servir de reflexión a futuro cuando abordemos este asunto. Por eso la ponencia la he llamado así, ¿no? Desequilibrios territoriales, exclusión territorial. En esta semana hemos conocido los datos de la encuesta de condiciones de vida de la población española, que arrojaba el dato de que 1/3 de la población vive en situación de exclusión social. Normalmente hablamos de exclusión y siempre nos referimos a personas, a familias, pero sí que quiero reivindicar un concepto que desde hace tiempo se viene trabajando desde la gente que estamos en lo rural, y es que también tenemos que hablar de exclusión territorial. Las políticas que se han desarrollado durante las últimas décadas han llevado a que determinados territorios estén absolutamente excluidos del conjunto del desarrollo, de lo que es el modelo de desarrollo. Reivindicar la exclusión territorial como concepto nos sitúa ante todos estos territorios rurales que cada vez tienen menos oportunidades y menos posibilidades para que la gente viva con dignidad, y que es necesario políticas activas en este sentido. Las desigualdades territoriales de la España rural son la muestra de lo que podemos hablar como exclusión territorial. Es decir, realmente la riqueza se va concentrando en determinadas zonas del territorio del Estado, y vemos cómo otros territorios van quedando cada vez más al margen de esas oportunidades de desarrollo. Ese desequilibrio territorial es muy importante a la hora de abordar este debate. Desde luego, la inmigración, como han dicho Estefanía, es la visibilización clara de esa exclusión territorial. La migración, que fundamentalmente además sabéis que es femenina y juvenil, lleva consigo la masculinización, el envejecimiento, el despoblamiento y la desertización. Y eso es un círculo de exclusión, porque todo ello en su conjunto hace que determinados territorios cada vez tengan menos posibilidades de salir adelante. Yo creo que también es interesante a futuro, como formación política, ir teniendo discurso teórico respecto a esa exclusión territorial y hacia dónde tenemos que apuntar cuando queramos debatirla con otros actores. La exclusión territorial, desde el punto de vista mío, o desde el grupo de gente que estamos detrás de la revista, se puede identificar en función de 3 factores. Hay una estructura demográfica, es decir, la existencia o no de una masa crítica capaz de generar relaciones familiares y sociales que permitan reproducir y garantizar la viabilidad a futuro. Es decir, si no hay esa estructura demográfica suficiente, esa masa crítica suficiente que genere esas relaciones familiares y sociales, es muy difícil que un determinado territorio pueda salir adelante. Ese es el primer factor, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de exclusión territorial. Pero además también hay un segundo elemento fundamental, y es el tema de actividad y renta, es decir, la existencia o no en un territorio concreto de niveles de actividad económica que permitan la inserción laboral, absorbiendo la mano de obra existente en la zona con rentas suficientes para garantizar la calidad de vida. Si un territorio rural no tiene ese nivel de actividad económica que permita esa inserción social laboral con suficiente renta, es muy difícil que ese territorio también tenga dinamismo a futuro. Y el tercero, y es básico, es equipamiento y servicios públicos suficientes. Es decir, la existencia o no de una red de servicios públicos, infraestructuras y equipamientos que garanticen necesidades y derechos sociales básicos con cercanía y calidad. No solamente con cercanía, sino también con calidad. La relación entre esas 3 cuestiones, la estructura demográfica ágil y dinámica, la actividad y renta, la actividad económica suficiente y los equipamientos y servicios públicos cercanos y de calidad, es lo que determina que un territorio, al final, quede o no excluido de la dinámica de desarrollo. Yo creo que nos vamos a centrar
como es el tema de la jornada era básicamente centrado en la población, en la demografía, nos vamos a centrar ahí, ¿no? No voy a arrojar todos esos tipos de datos, por supuesto, porque mi intervención era corta, pero sí que quería mostrarlos para resaltar que como formación política en este momento tenemos datos suficientes como para hacer un análisis total y estatal de cómo cifrar esa exclusión territorial. Es decir, hay suficientes estudios y suficientes análisis que lo permiten. Nosotros hace 2 o 3 años, como revista, hicimos un análisis, un estudio sobre la demografía, el declive poblacional en el territorio rural del Estado, y además identificamos una serie de indicadores, unos indicadores que nos permitían calibrar esa debilidad demográfica que es básica en esa exclusión territorial. Y simplemente por enumerarlos, pues hablar de el primero de todos ellos, que yo creo que es básico y que siempre hemos hablado, la baja densidad de población, es un indicador clave de dinamismo o no territorial, la baja densidad de población. Sabéis que por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, la Unión Europea considera que un territorio es irrecuperable, cosa que es muy fuerte. Bueno, pues hay 65 comarcas en España, 65 comarcas que están por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero además nosotros identificábamos un segundo elemento que era desierto poblacional, es decir, comarcas que están por debajo de los 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Comarcas que están por debajo de los 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Y también hay unas pocas. Además, identificábamos un tercer indicador, que es cuando hay una pérdida de población relativa, permanente y constante. Y hemos identificado que, y lo hemos cifrado en el 20% de pérdida de población acumulada en los últimos 10 años. Es decir, que año tras año y en los últimos 10 años el territorio rural en concreto, la comarca rural, ha perdido más del 20% de su población. Otro indicador que poníamos era la dispersión y atomización de la población. Sabéis que hay muchas zonas en España que se caracterizan principalmente por la dispersión. Bueno, pues el hecho de ser un municipio muy disperso acelera o agudiza la situación de dispersión. Bueno, pues este es el primer mapa. Todas las comarcas en verde son aquellas que tienen menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Las comarcas en rosa son las claramente urbanas y con índices muy altos, y las de amarillo pues son las que se sitúan entre 10 y 50 habitantes. Hay muchas, desde luego, con 20, pero las verdes son las comarcas rurales que tienen menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero esos son los municipios, porque una cosa son las comarcas donde puede haber una población que tenga más densidad que el conjunto de los municipios de la comarca, pero si lo vemos por municipios vemos que el mapa todavía es más verde. Y es que hay muchísimos municipios en España que tienen densidades por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Casi ocupa el 40% del territorio de todo el Estado, como veis ahí. Es decir, si vemos eso, el verde es más o menos el 40% de todo el territorio. Esas son las comarcas, algunas de las comarcas con más baja densidad de población. No voy a cifrarlas, cada uno que las lea, si se siente identificado con alguna, pues que lo señale. Por ejemplo, Molina de Aragón, 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Debe ser ahora menos, sí. 2 habitantes ya. Estos son datos del 2012, sí puede ser menor. ¿Vale? Pues fijaros, es importante decir, si en el 2012 los datos eran del 3 y estamos en el 2016 y estáis en el 2, eso realmente es muy grave. Bueno, esa es la comarca donde yo vivo. Esa es la comarca donde yo vivo, norte de Palencia. ¿Vale? Todos los municipios de azul, lila, son municipios que están por debajo de los 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es donde yo vivo. Yo vivo por allá más o menos, por Valderredible. Pues todos los de azul son menos de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Norte de Palencia. Bueno, pues algunos indicadores que también yo creo que son importantes a la hora de hablar de desequilibrio poblacional y de revitalización. Bueno, pues cuando la tasa de envejecimiento supera desde luego el 35% de la población, es decir, la batería se está agotando, vale. Es decir, cuando el 35% de la población de la comarca tiene más de 65 años, consideramos que es un indicador realmente alarmante.
Otro indicador que nos parecía importante a la hora de hablar de desequilibrio territorial es una tasa de infancia muy baja, tan baja que no permite, desde luego, el relevo o la sustitución. Y lo cifrábamos como grave aquellas comarcas en donde menos del 10% de la población es niño o niña. Y, desde luego, además, otro indicador importante es cuando hay una disminución de la tasa de infancia acumulada. Es decir, que en los últimos 10 años se ha perdido, además, el 6% de la población infantil. Bueno, son todo indicadores, hemos ya nombrado 8 en total, que desde luego nos hacen poder calibrar hasta dónde llega la gravedad del desequilibrio poblacional en España. El aumento continuado de la tasa de envejecimiento, superior al 9% en los últimos 10 años, era otro. La baja tasa de juventud, por debajo del 15% de la población de la comarca. La tasa de dependencia elevada, superior al 85%. Y fijaros las comarcas que hay en España donde la tasa de dependencia es superior al 85%. Eso es una barbaridad y, desde luego, un reto enorme para la ley de dependencia. Es increíble, increíble. Estamos hablando del 85%. Y una masculinización entre 20 y 50 años superior a una ratio del 1,5%. Bueno, pues en función de esos indicadores, además del de los municipios en verde y comarcas en verde, estas son las comarcas donde la tasa de envejecimiento supera el 25% de la población. Es decir, en todas esas comarcas en rojo, la tasa de envejecimiento, es decir, por encima de los 65 años, representa el 25% de la población de esas comarcas. Y este mapa es curioso. Son las comarcas en gris las que en los últimos 10 años se han venido a sumar a esas comarcas con una tasa de envejecimiento tan elevada. Es decir, hace 10 años las grises no eran comarcas con esa ratio de envejecimiento tan grave y, sin embargo, ahora sí. Por lo tanto, lo importante es que, si las tendencias no se revierten, cada vez hay más comarcas en esta situación en España. Comarcas donde la población infantil, desde luego, no garantiza el relevo de la población. Las rosas son en menores de 15% y en rojo las que tienen menos de 10% de niños o niñas. Además, vemos claramente el norte y el sur de España. Norte y sur de España. Y una tasa de juventud, desde luego, por debajo del 15-20%, que no garantiza el relevo. Y dos últimos indicadores para no aburrir mucho más. Yo creo que hay dos claves que, cuando hablamos de repoblamiento, tenemos que empezar a introducir a la hora de valorar las políticas. Uno es la ausencia de nuevos pobladores procedentes de fuera en las comarcas. Está habiendo una revitalización demográfica por la llegada de nuevos pobladores en muchas comarcas rurales, pero, sin embargo, ahí también está habiendo un desequilibrio que es importante analizar a futuro, y es que, a pesar de ello, hay comarcas que no logran atraer nuevos pobladores, precisamente porque las condiciones de vida para ello no reúnen lo suficiente calidad como para que puedan atraer. Es decir, hay una serie de comarcas donde menos del 10% de toda la población son gente de fuera. Y también comarcas donde la población extranjera no llega a superar el 0,5% del total de la población. El hecho de que llegue población extranjera, lo que conocemos, entre comillas, como inmigrantes, es un indicador que nos da muestra de la vitalidad económica para poder trabajar. Un inmigrante llega a una zona cuando piensa que puede trabajar, si no, no va. Bueno, pues hay una serie de comarcas donde, desde luego, las ratios indican que ni siquiera absorben población inmigrante porque consideran que no es un espacio para vivir. Bueno, pues con todos esos indicadores, lo que hemos analizado es que hay una serie de comarcas que están, desde luego, en una situación de disminución de la población constante y, además, de constante emigración. No solamente disminuye la población por cuestiones vegetativas, de edad, de fallecimientos, de falta de nacimiento, sino que además también hay una emigración constante. Y bueno, pues todas esas comarcas amarillas son
aquellas comarcas en España donde la combinación de todos los indicadores que he dicho anteriormente las sitúan en un futuro, desde luego, poco alentador, muy poco alentador. Son todas las comarcas amarillas. Es decir, realmente dentro de esas comarcas amarillas hay algunas que ya están, que son las que he dicho antes, cuando hablaba de las comarcas en verde, pero fijaros todo el mapa amarillo que hay en España, que si las tendencias no se revierten, el cúmulo de todos esos indicadores que he hablado antes, no sé si me logro explicar, harán que en un plazo de 10 años esas comarcas estén situadas ahí. Por lo tanto, la tendencia realmente es grave. Las azulitas, pues no, son, a ver, no me acuerdo exactamente cómo le llamábamos, si tienes curiosidad, a ver, anterior. Bueno, pues que son comarcas en disminución, que hay un crecimiento vegetativo negativo, que hay una sustitución de mano de obra extranjera y foránea, pero con dificultades de integración graves. ¿Vale? Seguramente faltarán algunas. Bueno, y para terminar, y no comerme el tiempo de los demás, voy a centrarme en esto. Vamos a ver, estamos en el periodo de aplicación de un nuevo periodo de lo que es la política de desarrollo rural de la Unión Europea, que está marcado por el reglamento 1305 del 2013, del 17 de diciembre, que es el que reguló las nuevas ayudas al desarrollo rural a través de FEADER. ¿Vale? Seguro que mucha gente de aquí lo conocéis de sobra. Vale. Bueno, pues el artículo 4 de ese reglamento, que habla de los objetivos de la política de desarrollo rural de la Unión Europea, en el punto C habla de lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales, incluyendo la creación y conservación del empleo. Es decir, es el objetivo de la política de desarrollo rural, donde se incluirían todas las medidas para trabajar el tema del equilibrio territorial. Y además, el artículo 5, que habla de prioridades de la política de desarrollo rural, en el punto 6, la prioridad sexta, habla de fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las zonas rurales, haciendo especial hincapié en una serie de cuestiones que desde luego tocan de lleno con lo que es el equilibrio demográfico. Y el título tercero, capítulo 1, habla de las medidas. Bueno, y hay una medida que es la 7, que se llama así, servicios básicos y renovación de poblaciones rurales. La medida 07 del Reglamento de Desarrollo Rural de la Unión Europea, que luego se ha traspuesto a todos los estados a través de los programas de desarrollo rural, se titula así, servicios básicos y renovación de poblaciones rurales. Por lo tanto, dentro de esa medida 07, todas las comunidades autónomas que han presentado programas de desarrollo rural, que son todas, lógicamente, y el Programa de Desarrollo Rural Nacional, podían o pueden incluir medidas dirigidas directamente a la revitalización demográfica. Bueno, pues la cantidad económica destinada a esa medida, a la medida 07, del conjunto de los programas de las comunidades autónomas, de los 17 más el programa nacional, equivale tan solo al 2,53% del presupuesto total. ¿De acuerdo? Es decir, las comunidades autónomas han optado por destinar tan solo el 2,53% de todo lo que es el volumen del programa de desarrollo rural a esa medida de renovación de poblaciones rurales. Eso equivale a 331 millones de euros, sobre un total de 10.300 millones, que es el programa de desarrollo rural nacional, unos 331,43 millones de euros destinados a esa medida. Las medidas, cada comunidad autónoma ha propuesto cosas muy diferentes. Desde luego, lo que uno se percibe es que dentro de esa medida han situado cosas muy variadas. Algunas han situado dentro de eso programas dirigidos directamente a la revitalización demográfica, como pueden ser oficinas y demás, ¿vale? Pero realmente yo creo que es muy escaso el volumen de los recursos destinados para lo que es la gravedad del problema. Bueno, pues con esto termino. Espero no haberme pasado mucho, creo que eran 15 minutos, ¿no? Y así damos paso a las siguientes intervenciones. Muchas gracias.